Good afternoon, my fellow students. In this oral presentation, we are going to take part Tsai, Ling, Ingrid, Urdaneta, and Jonathan Suárez, who is talking to you in this moment. Our case in study is an old woman, professional in modern languages, and our analysis is about her learning process in French. According to the readings studied in class, when a person is learning a foreign language, can be motivated by his or her prior learning experiences, which can be positive or not. Also, we read that despite we don't have proficient teachers, there are things that we can do in order to improve our learning, or in other words, to be responsible for our own learning. For that reason, our aim with this interview is to prove and realize that the processes, strategies, and methods used by people when learning a foreign language, French in this case, is similar to other languages like English or Spanish. These aspects have to do with personality, his or her relatives' influence, preferences about skills, interaction with friends in the target language, among others. Even though for some people learning a foreign language can be difficult, there are many strategies for developing speaking skills in order to be a more successful language learner. And in this interview, we can see that she read and listened music in French, besides to make comparison between her native language and the target language, I mean French. Okay, so in order to prove this, you are going to see part of this interview in Spanish, and after that, my group mate Tsai Ling will continue with this oral presentation. Fíjense, cuando estudiamos una segunda lengua, generalmente hablando de esto no tendemos a comparar, ¿no? A comparar aspectos con nuestra lengua materna. En el francés sucede eso, en el inglés sí sé que con algunas cosas se puede comparar al español, pero desde el abordaje del francés se hacen comparaciones, o se hacían en su clase comparaciones con el español, en algún aspecto. Todo el tiempo, igualito, porque siempre fue de alguna manera pues enfocado como lengua extranjera. Como lengua extranjera, como una segunda lengua. Exacto, sí, entonces uno como docente, el que está escuchando como estudiante, el oyente, siempre mentalmente hace la comparación. De repente no lo pronuncia, no la dice, pero hace la comparación. Esto con esto. Y eso le ayuda a uno a comprenderlo mejor, ¿no? Sí, señor, hasta en el ambiente o en el contexto en el cual uno habla se desarrolla. Ahora, los profesores que usted tuvo en el área de francés se enfocaban en lo escrito o más en lo conversacional. Bueno, había de los dos, tanto esto eran muy equilibrados. Lo que pasa es que es el alumno el que hace su propio enfoque, donde lo maneja mejor, donde se mueve mejor, ¿entiendes? Entonces tú arrimas para el lado en que se te hace a ti más fácil, más cómodo a lo que tú estás buscando, ¿ok? Pero el que cuando uno es docente, uno siempre tiene que ser equilibrado, estructura con pronunciación, o lectura con explicaciones, en fin, ahí siempre ellos tenían ese un balance. Yo recuerdo que ya a finales de la carrera, ya en los últimos semestres más que todo era mucha lectura y muchas canciones, mucho hablar y mucho eso, sí. Porque a los principios de la carrera sí más que todo se enfocaban los docentes en lo que era en la gramática y la fonética.
Ya. ¿ok? Pero ya a la final ya viene siendo lectura de comprensión, lectura de pronunciación, traducciones, esas cosas. Ese tipo de cosas. Perfecto. Good afternoon, teacher and classmates. I'm going to address the issue that has to do with the learning process of the foreign language and the method that used. According to the reading that we had in the first class, French students sometimes feel shy and inhibited in their speaking learning and get stuck in the process because of their experience before. But this can be vary if the person has other type of personality. In the teaching process, the interaction can happen between the student and the teacher, so that significant learning can be carried out through explaining to others content that related to the grammar of French. This will help us improve our knowledge of the French language. According to the interviewee's responses, we can analyze that the teacher explaining to other people was a way in which she was able to acquire skills. She tells us about her experience when she was a modern language student and served as a trainer. She was an outstanding student who helps others with less skills. This has helped her to be in a context that allows develop her own communication skill and vocation for teaching. One of the reasons why the interviewees did not develop her oral skill a little more is because French at that time that she was graduating at 1987, the public educational system did not give opportunity to pursue a degree in French. It was more adapted to the English language. Although she has obtained a lot of skill and ability in writing, but she could only use it during her university stage, and that experience she had with French was very significant. The teachers she had were so nice. They encouraged, supported, and motivated her to keep going. And despite the fact that she mentioned during the interview that she was shy, she could develop this activity by listening to music and explaining to her classmates. In the video below, you can see how the interviewee expressed her own experience when teaching others. After that, my classmate Ingrid Urdaneta will continue the last part of the interview. ¿Usted se consideraba tímido en clase? O sea, para lo conversacional, para cualquier aspecto que tuviese que ver con la pronunciación del francés, sabiendo que el francés o sea, un poco exigente, o los docentes son un poco exigentes en esa parte de la pronunciación. Mira, no te lo niego, sí, para el francés sí. Ahora, en estructura era otra cosa. Era otra cosa, tanto así que después de los exámenes me decían, no, bueno, salía yo siempre bien, gracias a Dios, y las compañeras me decían, ¿qué fue lo que tú hiciste que yo no hice? ¿Qué fue lo que colocaste tú bien que yo no lo pude colocar bien? ¿Qué vos hiciste tú en esta pregunta? ¿Usted servía de tutor a sus compañeros? Sí, señor. La que te ponía, vamos a decirlo, le ponía a explicarle la clase, era esta señora que está aquí. Sí, señorita. ¿Usted le llegó a ocurrir que cuando en francés le daban alguna clase de francés, lo entendía en clase o de pronto le quedaba alguna duda, pero cuando se lo explicaba a otros compañeros sentía como que se reforzaba o lo entendía mejor que cuando se lo explicaron a usted, cuando se lo explicó a algún profesor? O sea, ¿usted sentía que explicándolo a sus compañeros, usted misma también se aclaraba muchas dudas? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, ¿De qué le sirvió? Bueno, en el sentido de que eso más que todo, esa parte así afianzó en mí el hecho de que yo quisiera ser docente en esa su vocación. Exacto. Ya me di cuenta ahí, esa es otra variante, ¿verdad? Pero me di cuenta que era cuando yo le explicaba, no en inglés, pero sí en el francés, a las compañeras, yo le decía, bueno, pero yo soy buena para esto, para dar clases, yo soy buena para dar clases de idioma, y si yo soy buena para clases de francés,
también puedo ser para dar clases de inglés, ¿por qué no? Claro que sí, eso me dio a mí esa parte, pues yo dije nada, por lo menos es educación. Perfecto. And in Urdaneta, also we see in the interview, the experiences when someone is learning can be different. In the case of our interviewed, the methodology used to learn was interesting and motivated to her advance at other level, since high school to university level. In this case, students and teachers have to consider design the repertoire of techniques that stimulate the speaking in class and practice at home. Second, consider the knowledge and experience of a student to practice dynamic activities. And third, use a topic relevant and dedicate time each activity in class and in home. By other hand, you have to consider some obstacles as doubt about your abilities, lack of practice, fear of speaking with strength, loss the motivation, and expecting it be easy. First, it can be learn a foreign language is not easy. You have to practice, you have to dedicate time, you have to dedicate to know the vocabulary. Before, you have to consider where your weakness and work in it. When you are learning foreign language, you have to understand, analyze, know all elements that conform it. Furthermore, you need dedication and patience. Whatever the reason for which you are learning another language, enjoy the time during your classes and dedicate time to it. To quickly recap, I would like to remember these key points. Practice the communicated skills. Take time to review the lesson. Look for the other means to turn your weaknesses into the strengths. As when in doubt, I would like to finish with this inspiring quote from Mahatma Gandhi. Lie if you were to die tomorrow, learn if you were to live forever. Y hacerle unas preguntas en cuanto a cómo fue su experiencia pues con el francés, ¿no? Es lo que nos trae aquí. Esa carrera, cuénteme, señora Lidia, ¿cómo fue la decisión de tomar como proyecto de vida para estudiar los idiomas modernos? Mira, todo comenzó en bachillerato, justamente en el cuarto y quinto año de bachillerato, porque yo no me gradué de bachiller en ciencias, sino en aquella época existía un bachiller en humanidades. Y ahí se veían 4 idiomas, sin que usted no lo crea, 4 idiomas. Desde el bachillerato ya estaba usted influenciada con los idiomas. Sí, señor. A mí vamos a decir el primer año, pero luego me gustó siempre la lengua extranjera. Ya empecé a ver yo inglés. Cuando ya yo pasé toda esa primero, segundo, tercer año, ya el cuarto año vi 4 idiomas, que eran inglés, francés y 2 lenguas muertas, griego y latín. Wow. Entonces ahí todo eso me llamó, o sea, me fue llenando de tal manera y dije no. Y yo observaba que en mis notas, en todas mis calificaciones, pues, era donde yo más surgía con buenas notas, Era muy buena en química, en física, pero lo mío era eso, idiomas, de verdad que sí. Y eso fue lo que dije, no, me voy a estudiar idiomas. Sí. Eso es lo que yo voy a estudiar. Que bueno, yo tuve una experiencia similar y bueno, eso me trajo también a estudiar y ahora a investigar cómo ha sido la experiencia de otras personas con el idioma. Hablando de experiencias, ¿cómo fue su experiencia ya cuando usted ingresa a la universidad, los primeros años de la carrera? ¿Hubo un choque? ¿Vio que era ya distinto a lo que era la escuela secundaria, el bachillerato? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira,
choque yo no lo sentí, pero sí era distinto. ¿Por qué no lo sentí yo? Porque antes de entrar a la universidad a estudiar idiomas, yo hice un curso, dos, uno de inglés y uno de francés. Yeah. Y entonces yo recuerdo que yo tenía mi tía que me decía, pero bueno, si ya sabes inglés y ya lo viste en bachillerato, ¿cómo que ahora, y lo estás viendo en la universidad, ahora cómo es que tú vas a volver? Y yo le dice, no sé, yo quiero como que ampliar la gama de conocimientos, en estrategias, en cosas de esas, en palabras, en el mismo idioma. Y entonces por eso, bueno, no me chocó tanto el francés o el inglés del bachillerato con el de la universidad. Perfecto.